José Berrío, con respecto a la turbulencia que estamos experimentando en este tiempo en la humanidad, tanta contaminación, tanto inmundicia de pecado, por decirlo así, que hay en este mundo en estos momentos. ¿Cuál debería ser el comportamiento como tal del cristiano, de la iglesia como tal? Te hago esta pregunta ya que he visto de que muchos cristianos en sí han tomado como la decisión de cerrarse, de no contaminarse, por decirlo así, por miedo a contaminarse, por miedo de pronto a contaminarse, sí, de pronto no socializan, no salen a enfrentar como tal lo que está en este mundo. Y por otra parte, es preocupante ver cómo parte de la iglesia se ha contaminado de tal manera con las prácticas que ofrece este mundo. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros comportarnos para no encerrarnos, pero también para no contaminarnos con este mundo? Amén, amén. Te entiendo, mi hermano José de la Voz, y yo lo he notado también. Pero hay que aclarar algo. En el caso de ese número de cristianos que es bastante alto, que se ha encerrado, por decirlo así. Supongo que cuando hablas de encerrado te refieres a que de mi casa al local de reunión, Amén. y si trabajo al trabajo, no hablo con nadie, no tengo relación con mis compañeros de trabajo, si estoy en el colegio no hablo con nadie, prácticamente no salgo a recreo, y si salgo me siento en un murito y ahí me quedo. Encerrarnos, o sea, no socializar. Hay dos fuentes, o por lo menos hay dos principales. Unos lo hacen por lo que tú decías, tienen miedo de contaminarse, miedo de participar aquí o acá, porque me voy a ensuciar. Y en algunos casos están excediéndose, en algunos casos. Pero otros no lo hacen por eso, lo hacen porque han tenido o una mala formación o han tomado una mala decisión, creyendo que así debe ser el cristianismo. En aquellos que se han escondido porque piensan que se van a contaminar. Entonces, si van por la calle, no saludan a nadie. Y parece que van y son los supercristianos, van rectecitos porque es que el mundo me ensucia. El mundo me ensucia. Sí, en el mundo hay suciedad. Claro que sí. Pero, por ejemplo, con saludar, no me estoy contaminando. Con atender a una persona que me necesita, en el momento que quiere preguntarme algo o hacer algo, no me está contaminando, a menos que yo lo permita. Amén. ¿Qué pasa? Que en estos casos puede haber inmadurez o falta de capacitación. ¿Por qué? Porque pensamos que con el hecho de que una persona que está embriagada, que está borracha, como decimos a veces, me extienda la mano, me salude, ya estoy sucio. Porque me saludó el borracho o el homosexual, o me saludó aquel que se dedica a robar o practica el homosexualismo o esto, ya estoy sucio, estoy contaminado. Y no, al contrario, se supone que nosotros somos bendición donde llegamos. Y el cristianismo enfrenta una situación. Y la situación que enfrenta en este tiempo es la aparición o el aumento de la tecnología, lo cual ha atrapado a muchas personas o ha llenado de ideas. Fíjate que uno habla con un jovencito ahora y le sale hablando de reencarnación, de avatar, de pronto de espíritus raros. ¿Por qué? Porque están recibiendo una descarga de información, la cual mucha de ellas es buena, pero otra no es buena. Es información dañina y es la que más se tiende a absorber. Sí, esta es la situación. Pero si nosotros nos aislamos, no estamos ayudando. Nosotros debemos ser el contrapeso de aquellas ideologías, de aquellas creencias, de aquellas mentiras, por decirlo así, que el enemigo está tratando de introducir en el mundo. Amén, Encerrados amén. no hacemos nada. Me gusta esa palabra encerrado. No hacemos nada. ¿Por qué? Porque el mismo Dios le habló a Jeremías y le dijo: Jeremías, que se conviertan ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Amén. Es decir, prácticamente Dios le está dando la bala. Jeremías, a la obra está afuera. Jeremías, tienes que ser social. Una de las cosas que yo entiendo que Dios demandó a la iglesia es la predicación. Y para poder predicar hay que ser social. Así es. Para poder predicar un evangelio de la mejor manera, tenemos que ser social.
porque es imposible de que tú sin conocer a alguien vayas a predicarle la palabra y ya, te desaparezca. Y cuando hablamos de social, hablamos de familiarizar, hablamos de involucrarnos más con las personas, que es lo que estamos viendo hoy. La iglesia, yo recuerdo en unos carnavales de aquí de Barranquilla, se me viene a la mente ahora, de que en el Facebook, tú sabes que todo se viraliza hoy en día, salieron unos evangélicos en el desfile de la Vía 40, unos evangélicos, y los evangélicos se inscribieron y todo para salir en el carnaval de Barranquilla, y eso para todo el mundo fue, pero cuando esa gente salió a desfilar, se metieron en el desfile, José, es una locura, pero salieron con una pancarta que decía Cristo te ama, una pancarta alusiva a las personas que estaban apartadas del evangelio celebrando los carnavales. Vuélvete a Cristo, Cristo te está esperando, te apartaste por una fiesta, o sea, una pancarta con un mensaje, iban varios con pancartas, Cristo te ama, o sea, todo. Yo decía, oye, ¿por qué eso no se le ocurrió a la iglesia antes? Normalmente las iglesias se van para retiro, se van, pero no enfrentan como tal el problema. De hecho, ojalá esta charla que estamos teniendo, José Ríos, sirva para que en los 4 días de carnavales que se aproximan de pronto el otro año aquí en Barranquilla, ahí, la iglesia en vez de irse para retiro, salga todo el mundo para las calles a predicar, a pedir luz y predicar. Eso hace parte, José, de salir a hacer la obra de Dios. Y no se trata de pronto que seamos sociables en esa parte, José, porque es que hay áreas que también hemos descuidado por el encierro. Así Y es la obra social, porque una cosa es ser social en cuanto a la conversar, pero otra cosa es la obra como tal social. Por ejemplo, las cárceles, hay hermanos que se dedican a ir a las cárceles, la alimentación de muchos niños que están necesitados, es verdad. los lugares conocidos como las huacas o lugares donde se consume la droga, Las caletas. las caletas, donde la gente se reúne ahí a consumir la droga que consiguen. Estos lugares necesitan ser visitados. Y Dios está necesitando una iglesia pues que salga de este encierro, que no tenga miedo a contaminarse. Ahora, tú tocabas algo en una ocasión, José Severrío, y era el nivel que debemos tener para enfrentarnos a ciertos problemas. Precisamente a ese punto iba a llegar con respecto al caso de los hermanos que fueron a la fiesta de carnaval, que es riesgoso para los creyentes de pronto una participación como esta. ¿Por qué? Porque los cristianos tenemos diferentes grados de madurez. Amén. Y en este caso podemos decir que eso fue una operación extraña, lo que llamamos acá en el mundo cristiano operaciones extrañas, porque lo ideal es que los cristianos estemos alejados de la fiesta. En el caso de las iglesias que van de retiro, normalmente lo hacen porque tienen creyentes recién convertidos, y es mejor aislarlos de la fiesta a tenerlos ahí enfrentando algo que sabemos que no pueden enfrentar. Amén. Y que están propensos a caer. Pero sí, los cristianos que son maduros, los que se crean que ya tienen la capacidad, sería bueno que también, no de pronto participar en la fiesta haciendo esto, pero sí que haya iglesia dentro de las ciudades para atender ciertas situaciones que hay que atender en esos momentos. Amén, amén. El enemigo se mueve terriblemente en estas fiestas y hay que estar ahí en la guerra, ahí combatiendo, pero hay otro grupo que sí es necesario que se aísle. No están listos, como por decirlo así, espiritualmente, no están listos para pelear. Exactamente. Necesitan ahora mismo es entrenamiento, necesitan ahora mismo es capacitación para enfrentar este tipo como decimos, llenarse. Llenarse, exacto. Hay algo, y es que la iglesia protestante o cristiana evangélica, como le decimos nosotros, se ha aislado o ha olvidado o nunca le enseñaron, no sé qué está pasando, de la parte que mencionabas, la obra social. Muchas veces queremos ganarnos a las personas, pero queremos ganárnoslas solo con la palabra de Dios. Claro, esta es la herramienta. Amén. Tenemos que mostrarle la palabra. Ella es la que tiene el poder para cambiar, si la persona realmente se abre a recibirla. Pero
A veces vamos donde el vecino y le decimos, vecino, vengo a invitarlo a un culto, a un servicio, a una reunión cristiana. Y el vecino, en 3, 4 años que lleva viviendo frente a mi casa, es la primera vez que me ve visitarlo. Tremendo, ¿verdad? Ni siquiera el día que se mudó, yo fui a darle la bienvenida, a decirle mi nombre, a decirle que está a la orden en mi casa, que vivo al frente y que soy cristiano. Pero me aparezco 3 años después a decirle, vecino, vengo a invitarlo a una reunión cristiana. Pero si de pronto nosotros, solo por colocar un ejemplo, el día que lo vimos que estaba estirándose para llegar al techo, sacamos la escalera y se la llamamos, vecino, mire, tengo una escalera. O el día que lo vimos que necesitaba algo, llegamos allá, vecino, ¿en qué le puedo servir? No, nosotros estamos solamente para decir, Cristo te ama, Dios te bendice, Dios te va a cambiar, busca de Cristo, deja el pecado, pero no para participar. Cuando digo participar no estoy hablando de cosas pecaminosas, estoy hablando de participar en ciertas actividades sociales o en la relación con las demás personas. Santiago, José, en el capítulo 2 de Santiago, habla de que la fe sin obra es muerta. Así es. Y eso es lo que nos está faltando en este tiempo. La obra que se refiere la Biblia no solamente es predicar, salir a las calles de pronto con una pancarta, sino a esa obra que demuestre en realidad de que somos cristianos. Amén. O sea, frutos que muestren de que somos cristianos. ¿Cómo sabemos que, por decirlo así, un policía es policía? Un policía de verdad, pues. Claro. Porque sabemos de que estamos en una época, por ejemplo, aquí en Colombia, donde se disfrazan de policía para hacer fechorías. Sí, eso, claro. Así pasa también en el cristianismo. Hay quienes se disfrazan de cristianos, pero su comportamiento como tal no es el de un cristiano. Como hay policías, porque hay gente que se disfraza de policía, pero su comportamiento no es el de policía, sino que salen a robar y a hacer cosas indebidas. Hay algo que llama la atención y es que tú identificas que un policía es policía más que por su uniforme, es por su comportamiento. Así tú lo ves de pronto, qué sé yo, requisando, tú lo ves pendiente de que no roben, tú lo ves cuidando, que esa es su labor como policía. Y así mismo pasa en el cristianismo. No van a saber que somos verdaderos cristianos, sino hasta que, aparte que nos vean de pronto vestidos como tal, nos vean actuando como tal. Ahí pasa algo que a veces hemos olvidado o desconocemos, que el cristianismo tiene una esencia. Y aunque los tiempos han cambiado, aunque las situaciones han cambiado, la esencia como tal del cristianismo no puede perderse. Y la esencia del cristianismo es el amor. Nosotros, aunque ahora haya mucha tecnología, aunque ya no andamos en caballos, sino en avión, en carro, en bicicleta, en motocicleta, sí, las situaciones han cambiado, el medio de transporte, el medio de comunicación, la tecnología en la salud, hay muchas cosas que cambiaron, pero la esencia del cristianismo debe ser la misma. Amén. Y si yo me aíslo, ¿cómo pretendo ganarme a las personas si estoy separado de ellos? De hecho, José, ahora que estamos hablando pues de aislarse, hay creyentes que por miedo a la contaminación ya dejaron de visitar a sus familiares, sí, han abandonado a los hijos prácticamente, los hijos no salen a ninguna parte, es como si fuera una camisa de fuerza, un encierro, una cárcel. Y esto ha hecho de que muchos familiares de cristianos no se conviertan en realidad al evangelio. Así es. Algunos familiares simplemente no se quieren convertir, pero otros, la piedra de tropiezo está haciendo en que están viendo el evangelio como una camisa de fuerza, están viendo el evangelio como una cárcel, están viendo el evangelio como algo aburrido. Entonces dicen, no, pero yo me voy a meter a viejo, yo me voy a meter a viejo, porque entre otras, la conducta que se está llevando como iglesia en cuanto al evangelio es como si el evangelio fuese una prisión. Así es. Yo no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, porque todo es del diablo. Todo es del diablo. Entonces, cristianos que no dejan jugar a sus hijos de pronto con su mismo sobrino. Así es. Porque el sobrino no es cristiano y él nada más puede jugar con los niños de la iglesia. Entonces el niño va creciendo y no es social ni con su propia familia. Sabes que ahora que tocas ese tema y estamos hablando de la conducta de la iglesia, cómo debe ser en este tiempo tan turbulento. Una de las cosas que se escucha a veces con frecuencia y que hacen parte de lo que se llama el legalismo es que
Por ejemplo, ir con la familia y sentarnos en un parque a disfrutar de un helado, de la brisa cálida que viene del lado del río, es pecado, es pecado. Y nuestro hijo lo que está viendo es que a veces, papi, yo quiero que salgamos de pronto a comernos una pizza. No, ponte a leer la Biblia. Sí, yo sé que hay que leer la Biblia, pero es que él no va a pasar todo el día leyendo la Biblia. Y hay unas necesidades que están en él que no son pecados, porque a veces creemos que todas las necesidades de la carne son pecados, y no es así. La necesidad, por ejemplo, de la recreación no es pecado. La necesidad de la educación no es pecado. Nosotros necesitamos educación, necesitamos recrearnos. Incluso no hablamos solamente de niños, hablamos también en los adultos. ¿Sabe que muchas veces hay ciertas etapas de frustración, por decirlo así, ciertas etapas de estancamiento por causa de que nos hemos cargado, sería la palabra, cargado de ocupaciones, cargado de situaciones que muchas veces son hasta en Dios? Pero si miramos la Biblia con detenimiento, nos damos cuenta que el descanso es un mandato. Amén. El pueblo de Israel cada 7 días descansaba uno. El pueblo de Israel cada 50 años descansaba un año entero. La sociedad agrícola de Israel dejaba descansar la tierra cada 7 años, un año. Estamos hablando de descanso. Y nosotros ahora pensamos que voy para aquí, hago para allá, cojo para allá, y nunca voy a tener un espacio de que la mente despeje, de pronto ir al mar, sentarme, porque hasta ir a la playa es pecado. Amén. Hasta ir a la playa es pecado. Entonces, hay que también aclarar la otra parte, que después podemos ir a hacer lo mismo que van y hacen las personas que aún no se han convertido. Los mundanos, sí. Sí, las personas inconversas. Inconversos, sí. Y no se trata de eso. Se trata de manejar un equilibrio. Un equilibrio. Ni vamos a estar muy aislados, ni tampoco vamos a estar muy involucrados. Si ya yo pretendo irme para la playa cada fin de semana, ya la cosa está como grave. Claro. Pero si de pronto cada 3, 4 meses decido un día con mi familia, en el caso de ser casado con la esposa, con los hijos, en el caso de la mujer, con su esposo, con sus hijos, si es soltero, de pronto con papá, mamá, hermanos, o con el pastor de la iglesia, con algunos hermanos, habiendo hablado con el pastor, vamos a recrearnos a la playa, si desea nos acompaña, vamos a estar juntos, vamos a llevar una comida, vamos a estar en esta actividad. O sea, no hay un pecado, por lo menos de mi parte, José Berrío, no lo veo así. Pero a veces nos hemos encerrado y hemos frustrado el gozo en los creyentes. Todo es pecado. Entonces, la iglesia no debe estar aislada. Hay un texto, y de pronto algunos se basarán en eso, que dice: aíslate o sepárate, apártate de aquellos que andan desordenadamente. Eso está en Corintios, si la mente no me falla, el capítulo 5. Pero la Biblia aclara y dice: de aquellos que dicen ser creyentes y andan desordenadamente, porque son unos falsos. Porque de lo contrario tendrías que aislarte de todo el planeta, tendrías que salirte del mundo. Si acaso. Sí, porque gente desordenada hay en todos lugares. Amén. Ahora, cuando habla de que nos apartemos, no es que no le vamos a hablar, porque por allá la segunda carta a Tesalonicense dice: pero no les tengas como enemigo, porque si no, ¿qué espacio vas a encontrar para quizá poderles hacer entrar en razón? Así es. Entonces, si aquel me da la mano, no, es que es pecado. Si este viene a mi casa, no quiero que ese homosexual venga a mi casa. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, hay situaciones en las que tenemos que alejarnos cuando vemos que tratan es de involucrarnos o de contaminarnos o de crear en nuestra casa algo inapropiado. Pero si una persona de pronto nos vino a visitar y practica la prostitución, ¿yo por qué tengo que echarlo de mi casa? O sea, al contrario, me está dando una oportunidad de transmitirle, de exponerle las verdades del evangelio. Y a veces no lo vemos así, sino como que se vaya, porque él es ladrón. ¿Qué está pasando? Dios no nos mandó a aislarnos. El mismo Jesucristo, si miramos la clase de gente que se juntaba con él, tenía primero entre sus discípulos a un publicano, a Mateo, a Leví. Amén. Es decir, una persona corrupta, porque la mayoría de publicanos eran corruptos. Por no decir todo, porque yo no los conocía. Pero la fama que tenían era de eso. Y ya la actitud que estaban haciendo era una actitud mala. Tenía entre sus discípulos a una persona impulsiva, iracunda, Pedro. Tenía entre sus discípulos a un celote, dice la Biblia,
que era un celote, prácticamente un guerrillero de la época. Estaban entre sus discípulos. Y si miramos a los demás, podíamos decir que había uno incrédulo, que había uno que era agresivo, le decían los hijos del trueno. Y había una cantidad de gente, y esos eran sus discípulos. Esos eran sus discípulos. Si lo llevamos a esta época, mejor dicho, nosotros descalificaríamos a Jesús. Jesús tenía en una sinagoga para poder ser un verdadero hijo de Dios. Y no es así. A Jesús lo visitaron prostitutas, lo visitaron gente, soldados, gente que participaba de una cantidad de pecados, pero vinieron con intención de arrepentimiento. A muchos les dijo, vete y no peques más, como aquella mujer que era una adúltera. Amén. Y la habían sorprendido en pleno acto con otro varón que no era su esposo, pero él no la rechazó. Sí, apedréenla, o no quiero ni verla. No, él no la rechazó, porque él estaba ahí para todos. Él era una persona social. Y los cristianos somos imitadores de Cristo. Amén, amén. Si tuviéramos que hacer un resumen, José, para finalizar la charla, en cuanto al comportamiento en sí, con tus propias palabras, más de pronto de lo que hemos hablado, ¿qué deberíamos hacer en este tiempo como iglesia? Bueno, hay que aclarar, debemos cuidarnos mucho, porque la contaminación está ahí. Cuidarnos. Como dice uno, está detrás de la oreja. Amén. Vamos en una calle y la que va al frente prácticamente no se quiso poner ropa. Está desnudo. Y somos varones y tenemos que desviar la vista. O sea, tenemos que cuidarnos. Abrimos el teléfono y nos puede aparecer algo inapropiado. Amén. O el mero hecho, que esto es muy popular, que vivimos todo el día pegado a un aparato de esto. Amén. O sea, eso atrae. O sea, debemos cuidarnos porque ha aumentado la maldad, ha aumentado la contaminación. Pero cuidarnos no equivale a escondernos. Y estoy hablando también de acuerdo al grado de madurez que cada uno tenga. Amén. Porque si la persona tiene un poco grado de madurez o es inmaduro, lo mejor es que sí se mantenga alejado lo que más pueda. Pero si la persona tiene madurez, no tiene por qué tomar esta actitud. Debemos manejar un equilibrio entre cuidarnos, pero al mismo tiempo estar ahí para llevar el evangelio, estar ahí para tratar, porque no es siempre llevar el evangelio, para tratar con los demás, para participar de la vida de sociedad, porque a veces pensamos que todo lo que la sociedad tiene es pecado, y no es cierto. A veces no queremos ir ni a la reunión de padres de familia que se organiza en el colegio donde estudian nuestros hijos, porque ahí son pura gente pecadora. A veces no queremos ir ni a eso, no, ni tampoco vamos a ir a predicar si no es la oportunidad, pero debemos participar de algunas actividades sociales porque nosotros somos parte de la sociedad, sin dejar de ser parte de la iglesia, que es lo primero. Pero a veces estamos cometiendo ese error. ¿Qué es la recomendación? ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que nos abramos a hacer amistades, que nos abramos a participar de actividades, de eventos, pero donde veamos que puede ser un foco de contaminación. Peligro. Nos aislemos enseguida. Nos aislemos enseguida porque corremos el riesgo de resbalarnos. Hay un texto que a mí me gusta mucho y es Santiago 1:27. Y dice que la espiritualidad genuina es cuando participamos de ayudar a los que están necesitados sin contaminarnos. Es decir, vamos a estar abiertos al mundo, pero dentro del mundo alejado de lo que contamina. Amén. Esa debe ser la actitud del cristiano en este tiempo. Amén. Bueno, mi hermano José, creo que ha quedado todo bastante claro. Compartimos las mismas ideas y la verdad sé que ha sido una bendición esta charla. Gloria a Dios. Tristemente es la conducta que está teniendo la iglesia hoy en día. Tristemente en muchas congregaciones, pues. Así es. Hay que aclarar. Y bueno, mi hermano, una vez más un gozo haber podido pues, compartir con usted la palabra. El Señor le continúe bendiciendo de una manera pero muy especial, hermano José. Gracias, mi hermano José de la Voz. Bendiga, mi hermano. Amén, mi hermano. Gloria a Dios. Bueno, creo que ya.